Y rápido. La verdad que sí, perdón, pero bueno, Estamos la verdad justos con el muy tiempo. interesante. Me pareció súper interesante el concepto de, bueno, cómo impacta en la persuasión esta métrica que se puede medir gracias a la tecnología en lo que es la atención, ¿no? Así que muy interesante. Y bueno, seguimos con más tecnología. Vimos Gracias, Cecilia. inteligencia artificial aplicada a un pretesteo y ahora invitamos a Gastón y a Guido de Opinaya, que nos van a mostrar cómo ellos han aplicado inteligencia artificial a preguntas abiertas, ¿no? Nos vamos a algo, pareciera no tan cuantitativo, y vamos a ver cómo con la inteligencia artificial lo quali se puede hacer más escalable. Tienen micrófonos de nuevo, me voy a ir parando yo cuando estemos cerca de los 12 minutos para poder darle el tiempo parejo a todos los speakers. Gracias. Bueno, buenas tardes, creo que ya son tardes. Muchas gracias por estar acá, mi nombre es Gastón. Vamos a presentar un caso de éxito de Opinaya, específicamente un caso de éxito de un desarrollo de inteligencia artificial que está orientado a optimizar y enriquecer las preguntas de respuesta abierta en encuestas online autoadministradas. Específicamente vamos a hablar del caso del termómetro ciudadano. Un poco para contextualizar el universo, vamos a hablar en un inicio de por qué las preguntas abiertas. Las preguntas abiertas siempre funcionaron como un complemento de preguntas cerradas, específicamente para indagar más precisamente en el imaginario, en las representaciones de las personas encuestadas sobre determinados temas de estudio. Justamente como son de respuesta abierta, el usuario encuestado puede profundizar, expresarse en lenguaje natural, cotidiano, y puede aportar nueva información y nuevos enfoques sobre el tema. Las preguntas abiertas, en el marco de las encuestas online, conservan muchos pros, como les comentaba recién, la expresión natural y cotidiana, honesta de la persona, y al ser autoadministradas este tipo de encuestas, las respuestas son textuales y no tienen la intermediación de un entrevistador. Por ejemplo, en algunos casos de encuestas o entrevistas por llamada telefónica, está el desgrabado en tiempo real del intérprete que puede aportar sesgos en la respuesta textual e inicial del usuario. Entonces, ese es un gran pro. Sin embargo, al ser autoadministradas estas encuestas, se producen una serie de contras o de efectos no deseados, como por ejemplo la falta de profundización. El usuario puede responder muy vagamente a algunas preguntas, puede no aportar información y eso se deduce en respuestas de calidad vagas o poco profundas. Sin embargo, con esta aplicación de inteligencia artificial logramos conservar los pros de la pregunta abierta y logramos corregir todas estas desventajas de falta de profundidad y falta de información. Entonces, el objetivo general, como les comentaba en un inicio, es presentarles un caso práctico, un caso exitoso de aplicación de inteligencia artificial para mejorar la calidad en las respuestas. Y vamos a hablar en términos estadísticos y vamos a ver bien los efectos de esta aplicación en el estudio del termómetro ciudadano, que es un estudio de opinión pública que se realiza mensualmente. Mensualmente releva el orden de 1.000 y 1.200 casos en sus muestras y vamos a ver el impacto de esta aplicación en este estudio de Opinaya. Básicamente, para contarles un poco la dinámica de cómo funciona la optimización, tenemos al usuario que se enfrenta con una pregunta abierta, en este caso de opinión pública. ¿Por qué tenés una opinión positiva o negativa, dependiendo de lo que haya respondido antes, sobre el gobierno? Entonces, aparece esa primera interrogación y aparece naturalmente una primera respuesta. Y al estar embebida la tecnología de inteligencia artificial en la plataforma de programación de cuestionarios,
hay un procesamiento y una codificación de las respuestas y las clasifica básicamente en dos grandes grupos. Respuesta válida, es una respuesta que aporta sentido y aporta información, o respuestas inválidas, que pueden ser por diferentes motivos inválidas, desde insultos hasta respuestas fuera de contexto o incoherentes, etc. En el caso de que la respuesta sea inválida, se realiza una repregunta que puede ser fija o puede ser dinámica. Se le realiza al usuario una repregunta para que aporte más información sobre el tema. Entonces hay un segundo texto, una segunda respuesta por parte del usuario, también natural, y aparece también una segunda intervención generando, digamos, una concatenación de respuestas que, como resultado final, resultan en una respuesta muy enriquecida, con mucha más información y valor para los objetivos del estudio. Así que bueno, le paso la palabra a mi compañero. Gracias, Gastón. Bueno, como bien indica el título de este chart, esta es la dinámica general del desarrollo que nosotros hicimos puntualmente para poder optimizar la calidad de las respuestas a preguntas abiertas. Lo que voy a contarles ahora es un poco el proceso o la cocina de toda esta dinámica, ¿no? Y para eso, después podemos ver a los ejemplos, siempre hay un punto de partida, ¿no? Siempre hay un primer momento en el cual queremos aplicar esta idea y este desarrollo que pensamos. Y en este caso hicimos una primera prueba piloto en donde queríamos medir hasta qué punto la inteligencia artificial intervenía en las respuestas, observaba o podía darnos algún tipo de input sobre la calidad. Y lo que vimos en esta primera prueba piloto es que la intervención de la IA era muy pequeña, ¿no? Si ustedes se fijan, más del 98% de las respuestas a la pregunta abierta de por qué evaluás positiva o negativamente al gobierno eran respuestas válidas. Y cuando analizamos un poco, cuando desagregamos qué estaba observando la IA, lo que vimos es que muchas de las categorías que nosotros pensamos que iban a tener un alto nivel de observación o de intervención, no lo tenían. Y acá dijimos, bueno, esto es una buena noticia, ¿no? Porque en Opinaya tenemos un panel, son personas que se registran para responder encuestas, esto habla de que la salud del panel es buena, que tenemos gente comprometida con lo que responde. Pero también pensamos por otro lado que en realidad nos estaba faltando algo, ¿no? Y eso que nos estaba faltando tiene que ver con, o tenía que ver en ese momento de prueba piloto, con la detección, como comentaba Gastón, de respuestas vagas, de respuestas imprecisas que suelen ser buena parte de las dificultades que nos encontramos cuando tenemos preguntas abiertas en encuestas autoadministradas. Entonces, un poco con eso en mente, dijimos, bueno, acá deberíamos agregar una nueva categorización para que la IA intervenga, ¿no? Y acá algunos ejemplos de estas respuestas poco precisas o de estas respuestas vagas, ¿no? ¿Por qué tenés esa opinión positiva sobre el gobierno? Es lo que veo y siento. Originalmente la IA no intervenía sobre esa respuesta, la consideraba válida. Sin embargo, si esta pregunta hubiese tenido un encuestador capacitado, ¿no? Y no fuese una pregunta autoadministrada online, el encuestador hubiese repreguntado, bueno, ¿qué es puntualmente lo que ves, lo que sentís? ¿No? Necesitamos llegar a una respuesta. Otro ejemplo, ¿por qué tenés esa opinión negativa sobre el gobierno? Por todo lo que está sucediendo. Bueno, ¿qué es lo que está sucediendo? Bueno, todos estos son ejemplos de respuestas vagas o imprecisas que era interesante que la IA nos pudiese mejorar y optimizar. En ese sentido, lo que hicimos fue generar un segundo momento dentro de este desarrollo que justamente tenía como finalidad detectar estas respuestas vagas. Y finalmente, lo que pudimos ver es que cuando incorporamos la categoría respuesta vaga, efectivamente el nivel de intervención de la inteligencia artificial era muy alto, cercano al 60%. Es decir, de cada 10 respuestas, en 6 la IA tenía algo para decirnos y algo para mejorar. Y eso que tenía para decirnos y mejorar tenía que ver con la vaguedad justamente de las respuestas. Como nos mostró Gastón anteriormente, en el proceso general de este desarrollo, nosotros tenemos la respuesta original y luego 2 instancias de repregunta, ¿no? Y lo que logramos con eso es justamente una optimización del 35% de las respuestas. Y acá va a quedar más claro. Previo a la intervención de la IA, algo más del 40% de las respuestas eran respuestas que podíamos considerar válidas. Es decir, respuestas que no tenían insultos, respuestas que eran completas, respuestas que no eran imprecisas o no eran vagas.
Cuando intervino nuestro desarrollo de IA, de ese 41% pasamos a un 76%, ¿no? Hubo una mejora del 35% de las respuestas con este segundo momento de poder detectar justamente las respuestas vagas o imprecisas. Y acá algo que surgió recién en el taller, en el cual ustedes después igualmente van a poder, si quieren, escanear el QR en nuestro stand y probar esto, ¿no? Hacer un demo. Y una de las preguntas que surgió en ese taller, haciendo un demo de esto, era, bueno, ¿cuál es el trade-off? Si nosotros repreguntamos y repreguntamos y repreguntamos, eso puede generar cansancio y puede generar abandono. Entonces, ¿hasta dónde repreguntar? ¿Hasta dónde es conveniente que llegue la IA? Bueno, nosotros encontramos un punto de equilibrio y ese punto de equilibrio, o al menos el que nosotros estamos dispuestos a tolerar para un estudio a público en general, como es el termómetro ciudadano, es que la IA tenga 2 instancias de intervención. Podría tener 1, podría tener 3, podría tener 5, podría tener 10, eso es customizable. Nuestro punto de equilibrio fue ese, ¿no? La tasa de caída que nosotros estábamos dispuestos a tolerar. Tasa de caída que igualmente la gente que se cayó cuando intervenía la IA, posiblemente era gente que en algún otro momento de la encuesta también se hubiese caído, ¿no? Entonces, bueno, estos números hay que tomarlos también con pinzas. Ahora bien, cuando nos topamos frente a una respuesta vaga o imprecisa y la inteligencia artificial repregunta, ahí tenemos 2 caminos posibles que nosotros también testeamos. Es posible que la repregunta sea fija y que incluso esa repregunta podamos tener distintos seteos y sea, digamos, aleatoria. Por ejemplo, podrías darnos más detalles, podrías ampliar tu respuesta, es decir, una repregunta fija. O la otra opción es poder tener una repregunta dinámica. Esa repregunta dinámica interpreta lo que fue la respuesta original y genera ad hoc una repregunta específica para cada caso. Entonces, frente a la respuesta de por qué evalúas negativamente al gobierno actual, la respuesta es un desastre, nosotros podríamos decir, bueno, ¿podrías ampliar tu respuesta? O podríamos, la inteligencia artificial podría preguntarle, ¿podrías explicar por qué considerás que es un desastre? Otro ejemplo, tengo esperanzas. Bueno, podríamos decir, ¿podrías ampliar tu respuesta? O la guía podría a esa persona decirle, ¿podrías explicar más sobre por qué tenés esperanzas en el gobierno de Javier Milei? Dicho sea de paso, esta pregunta abierta, como mencionaba Gastón en la introducción del trabajo, de algún modo apunta a conocer uno de los fenómenos más interesantes que ha tenido la opinión pública y electoral en el último tiempo, que es el gobierno de Javier Milei, ¿no? Un tipo de gobierno totalmente disruptivo por distintas condiciones, una figura política, digamos, muy extraordinaria para la historia de la Argentina reciente. Entonces acá, bueno, la pregunta está aplicada justamente a un fenómeno sobre el cual queremos conocer y queremos tener más información. Veamos algunos ejemplos generales de todo el proceso para que ustedes vean efectivamente cómo una respuesta original pudo ser enriquecida, ¿no? Entonces, ¿por qué tenés una opinión positiva sobre el gobierno? Porque sí. Esa, si no tenemos la inteligencia artificial, el porque sí podría pasar y finalmente encontrarnos al final del camino esa respuesta en nuestra base de datos. Sin embargo, la IA lo detecta obviamente como una respuesta vaga y fíjense que frente a esa intervención la persona nos dice, perdón, me da seguridad, me brinda confianza, en los pocos meses que hizo él, los demás llevaron años. Fíjense la distancia entre el porque sí y esta respuesta en la cual sí tenemos un insight interesante de por qué esa persona está apoyando al gobierno de Javier Milei. Otro ejemplo también interesante de lo que nosotros llamamos respuesta gibberish, que es cuando hay caracteres que no tienen sentido. Originalmente la persona puso puntos en la respuesta y la IA le repreguntó y dijo, bueno, no me convence. No me convence, la inteligencia artificial lo volvió a clasificar como una respuesta vaga. Entonces, la alternativa frente a eso fue, bueno, falta caminar más los barrios populares. Entonces, fíjense, de vuelta, de tener 4 puntos pasamos a saber que a esa persona el gobierno no lo convence y que no lo convence porque tiene poca sensibilidad, ¿no? Para finalizar, 3 conclusiones, 3 ideas que creo que engloban bien lo que estamos charlando y también lo que estamos viendo en otras ponencias en este congreso. En primer lugar,
Este desarrollo con inteligencia artificial de algún modo nos permite obtener lo mejor de los dos mundos. Es decir, conservamos las ventajas que tienen las encuestas autoadministradas para las preguntas abiertas, que básicamente es la honestidad, la no intervención de un encuestador, la no mediación de un encuestador, la inhibición, ¿no?, que puede llegar a dar esas condiciones, pero le sumamos la profundización que es posible con encuestas que sí tienen encuestador. Entonces, de algún modo logramos tener lo mejor de cada metodología o de cada abordaje. En segundo lugar, lo que vemos es que efectivamente en encuestas autoadministradas hay mucha tela para cortar. Nosotros les compartimos el número que casi el 60% de las respuestas son observadas por la IA. Es decir, hay mucho margen para intervenir, hay mucho para mejorar, hay mucha calidad que nos espera. Y por último, efectivamente lo que vimos es que, a partir del caso del termómetro ciudadano, es que efectivamente este desarrollo genera una mejora significativa en la calidad de las respuestas a preguntas abiertas. Muchas gracias por la atención.